En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, hemos visto ya los temas vinculados a la teología dogmática, que están resumidas en el credo. Hemos visto la teología sacramentaria y ahora comenzaremos con la teología moral, que viene resumida en los mandamientos. Pero comenzaremos con esta introducción referente a la vida cristiana. Vamos a hablar de la ley y la conciencia, la ley eterna, la ley moral natural, la ley divino positivo, las leyes civiles, las leyes eclesiásticas, y después hablaremos de la conciencia y de la formación de la conciencia. Comienza el texto recordando que Dios, por su infinita bondad, quiso crear el cielo y la tierra, y en esta creación los privilegiados fuimos los seres pensantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Dios ha querido crear seres inteligentes y libres, que somos los hombres y los ángeles también, ¿no? Y nos ha querido regalar Dios la gracia santificante, esa participación en la vida divina. Nos ha regalado este don a quienes vivimos aquí en la tierra cuando recibimos el bautismo, ese don de la fe que Dios nos ha dado para creer. Primero lo aceptaron nuestros padres y padrinos, después lo confirmamos nosotros con la confirmación, ¿no? Y esa semilla de la fe está llamada a crecer, hasta llegar a la plenitud después de la muerte, en la vida eterna, porque todos somos peregrinos, no tenemos morada permanente, estamos de paso. Lo importante es la vida con mayúscula, la vida eterna. Hablemos de la ley eterna y la ley moral natural. La ley eterna, primero dice que la palabra ley es un término análogo. Algo es análogo cuando es en parte igual y en parte distinta. Hay muchos conceptos o términos análogos. Por ejemplo, la palabra derecho también. La palabra ley justamente significa varias cosas que tienen su semejanza, pero son diferentes. Por ejemplo, en lo que se refiere a la ley eterna, la ley natural, la ley divino positiva, la ley de Cristo, la nueva ley, las leyes humanas, son todas leyes morales, pero en un sentido muy distinto. Aunque, como te decía, todas ellas tienen algo en común, que es lo que vamos a ver. ¿Qué es la ley eterna? En primer lugar, la ley eterna es ese plan de Dios, ese plan de la sabiduría divina para conducir a toda la creación a su fin. En los seres no inteligentes, ¿no? En los animales, en las plantas, bueno, existe, no sé, en los animales la ley del instinto, ¿no? En las plantas, digamos, o en los minerales, digamos, sus propias leyes, ¿no? Pero en cambio, justamente en su creación, Dios a los seres pensantes y libres, a los seres espirituales, a los ángeles, nos ha dado una forma de vivir con libertad, Entonces nos conduce según nuestra naturaleza, ¿no? Hemos sido creados libres, hemos sido creados hijos de Dios, ¿no? Y además hijos adoptivos. Y en este designio, ¿qué es lo que quiere Dios de cada uno? Y la felicidad. Dios espera de cada uno la felicidad en la tierra, la felicidad en el cielo, conseguir en este tiempo, en esta tierra, esa conformación con Cristo, como nos dice en los Romanos, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos llamados a ser otros Cristos aquí en la tierra y así poder alcanzar la bienaventuranza eterna. Pero volvamos, esta ley eterna que organiza toda la creación, la organiza según también la capacidad, la esencia, la naturaleza de los seres, ¿no? Entonces a los hombres Dios los ha creado en libertad y viven
en este mundo y viven en esta tierra y participan de ese plan de Dios en libertad, ¿no? Entonces nos dice Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, para recomendar extraordinario este texto para todo lo que tiene que ver con la teología moral, ¿no? Entonces dice, Dios provee a los hombres de manera diversa respecto a los demás seres que no son personas, ¿no? No desde afuera, o sea, los que no son personas, Dios de alguna manera ha puesto esa ley eterna desde afuera y así rigen los ciclos, verano, invierno, así las plantas nacen, crecen, así los animales también se reproducen y mueren. En cambio, justamente a los seres pensantes, a los seres humanos, ¿no? Dios los gobierna no desde afuera, mediante leyes inmutables que tiene la naturaleza, sino desde adentro, mediante la razón, mediante la inteligencia, que conociendo con su luz natural la ley, esto lo vamos a ir explicando, la ley eterna de Dios es capaz de indicar al hombre la justa dirección de su libre actuación, ¿no? Esto es la ley moral natural o el derecho natural, que es justamente esa brújula que Dios ha puesto en el corazón, en la cabeza del hombre, desde el principio, en su creación, que le ayuda a distinguir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, qué es lo que me acerca a Dios, qué es lo que me aleja de Dios, qué es lo que me hace bien a mí, a los demás, etc., ¿no? Por eso decimos, la ley moral es una participación de la ley eterna por parte de la criatura racional. O sea que todos los hombres participamos de la ley eterna, estamos dentro de este gobierno de Dios, de toda la creación, pero a través justamente de la libertad y de la inteligencia que tiene el hombre para elegir, ¿no? O sea que el designio eterno de Dios para llevarnos a la plena felicidad no lo podemos conocer totalmente, no podemos conocer todo el plan de Dios o cómo es en detalle el plan de Dios. Pero sí Dios nos concede una parte de su eterno designio y nos da, digamos, esa luz para distinguir lo bueno de lo malo, lo que conviene, lo que no conviene, lo que nos acerca a Dios, lo que nos aleja de Dios, lo que nos perfecciona o lo que nos hace daño, ¿no? Esa es la moral natural, la ley moral natural, ese es el derecho natural, esa luz de la razón, esa luz del corazón, esa capacidad. Todo el mundo nace sabiendo que está mal robar, que está mal mentir, que está mal sacarle la mujer del prójimo, Esa ley eterna, el gobierno de toda la creación, pero en el caso de los seres dotados de razón, de inteligencia, tienen en la libertad esa capacidad de elegir. Y para poder elegir correctamente, Dios le ha dado esta ley moral natural que viene desde el inicio, digamos. El hombre, conforme va tomando conciencia, se va dando cuenta qué es lo que está bien y lo que está mal. Ya vamos a hablar cómo efectivamente el hombre puede también elegir el mal o puede equivocarse también, ¿no? Porque la conciencia, ya lo veremos, hay que formarla, Entonces es una ley divina natural, y lo que la ley moral natural nos da a conocer tiene fuerza de ley en cuanto voz e intérprete de la más alta razón de Dios, ¿no? Es esa voz de Dios que tenemos acá el dibujo de la tentación, ¿no? O sea, cuando efectivamente el hombre tiene que decidir entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, tenemos la fuerza del mal que quiere que nos apartemos de Dios, y tenemos la fuerza del bien, los ángeles y Dios mismo, que justamente en esa libertad el hombre puede optar, puede elegir, porque Dios lo creó libre, ¿no? Libre. Y justamente esa conciencia, que ya veremos qué es, esa capacidad de la razón, ¿no? Para poder decidir y para poder optar, para poder elegir, ¿no? Entonces se la llama natural porque consiste en la luz de la razón, la luz de la inteligencia que tiene todo hombre, La ley moral natural es el primer paso en la comunicación a todo
el género humano del designio salvífico divino, cuyo completo conocimiento solo se hace posible por la revelación. O sea que todos los hombres nacen con esta orientación, con esta luz, con esta invitación, con esta capacidad para distinguir, ¿no? Todo hombre. Pero gracias a la revelación de Jesucristo, gracias a la revelación de Dios, el hombre puede justamente conocer con mayor profundidad cuál es la verdad, qué es lo que tiene que elegir, qué es lo que le hace mal, qué es pecado, qué es virtud. Repetimos, entonces, ¿cuál es el designio de Dios? Y que todos tengamos la felicidad en la tierra y en el cielo, que todos podamos en la eternidad gozar eternamente de Dios. Bueno, ¿qué propiedades tiene esta ley moral, ¿no? Este derecho natural que tiene el hombre? Por un lado, es universal en cuanto que se extiende a todas las personas de todas las épocas. Es inmutable y permanente a través de las variaciones de la historia y subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Estas normas ya veremos que también, si bien son inmutables y se conocen por todos, son universales, ya veremos también que están vinculadas a cada persona según la formación que tengan, ¿no? Y también según las culturas y los tiempos. Pero en el fondo hay algo que durante toda la historia de la humanidad estuvo mal matar, estuvo mal robar, estuvo mal mentir, estuvo mal sacar a la mujer al prójimo. Entonces son inmutables en sus principios esenciales, ya lo veremos, ¿no? Y por lo tanto también son obligatorias. El hombre debe hacer libremente el bien y evitar el mal, y para esto debe distinguir. Si queremos hacer el bien y evitar el mal, tenemos que saber bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Por eso nos dice también San Juan Pablo II de la Veritatis Splendor que la observancia de la ley moral natural puede ser algunas veces difícil, pero jamás imposible. ¿Cómo se conoce esta ley natural? Bueno, estos preceptos de ley natural pueden ser conocidos por todos mediante la inteligencia, mediante la razón. De hecho, encontramos antiguos filósofos griegos muchísimos años antes de Cristo que han hecho unas éticas extraordinarias, llegando justamente al fondo de muchas verdades de la antropología humana. Pero, o sea, todos pueden conocerla, pero no todos sus preceptos son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. Su efectivo conocimiento puede estar condicionado por las disposiciones personales, por el ambiente social, la cultura, la educación. Un ejemplo, un joven que nació, por ejemplo, en un ámbito de una familia mafiosa en Sicilia, donde la venganza, la vendetta es parte, digamos, del modus vivendi de la familia. Y no vengarse supondría justamente manchar el propio honor familiar. Bueno, la venganza en sí mismo es algo malo, pero quizás justamente por ese ambiente, por esa familia, por esa enseñanza, esa persona puede estar convencida que la venganza es sinónimo de justicia, y es un error, ¿no? Entonces podríamos decir que la ley natural es natural como es el lenguaje. El lenguaje, o sea, todo hombre tiene capacidad de hablar, pero en la práctica, en lo concreto, algunos hablarán mejor, según su formación, según su dicción, según lo que ha recibido, según su educación, ¿no? Y otros quizá peor, porque no han tenido una instrucción, una enseñanza. Entonces, la capacidad natural de conocer el bien y el mal necesita de una adecuada formación para alcanzar, de hecho, todas las verdades morales que pueden alcanzar. ¿Cómo se consigue la formación? Ya lo veremos más adelante. Por un lado, con el estudio, escuchando, preguntando, bueno, pero esto está bien, está mal. En caso de duda, ya lo veremos, siempre hay que salir de la duda antes de obrar, ¿no? Y esto que, por ejemplo, esto es una
¿Es cohecho, es una coima o es una extorsión? Una diferencia, ¿no? Porque un funcionario pide un dinero para hacer algo al que yo tengo derecho. Bueno, pero esto, ¿cómo lo catalogamos moralmente, no? ¿Esto es legítima defensa o es asesinato? Y bueno, efectivamente la moral nos ayuda a poder ver aquel acto si es bueno o malo. Ya veremos cómo es el método para poder discernir y para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero por ahora vamos diciendo esto, que existe una ley moral natural, que existe un derecho natural, ¿no? También existe una ley divino positiva, que es la ley que nos ha dado Dios, que en el Antiguo Testamento, aquí vemos, la ley antigua, ya Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos justamente nos ayudan, digamos, a decir claramente, bueno, cuáles son los preceptos fundamentales. El hombre podía haber llegado, y de hecho muchos han llegado, con su razón, sin la revelación. Pero Dios quiso darnos los mandamientos para que quedaran bien claros cuáles son los deberes, las obligaciones, las responsabilidades, qué es lo que es pecado, ¿no? Entonces, estas prescripciones morales están resumidas, te decía, en los mandamientos que expresan conclusiones de la ley moral natural, ¿no? El Antiguo Testamento está orientado al Nuevo Testamento, a la venida de Jesús, y bueno, justamente Jesús nos trae la nueva ley, la ley evangélica, la ley de Cristo, ¿no? Y justamente esta ley de Cristo tiene la característica de que va acompañada del don de la gracia. La gracia nos facilita, nos ayuda, nos empuja, nos invita justamente a poder vivir cristianamente, ¿no? Entonces, justamente este elemento principal de la ley de Cristo es la gracia, esa gracia del Espíritu Santo, que uno acude a ella para poder vivir la vida cristiana. Entonces, fundamentalmente es una ley interna que da una fuerza interior, ¿no? ¿Y dónde se encuentra? Y llevamos al corte. Fundamentalmente, la nueva ley se encuentra en las enseñanzas del Señor, ¿no? En su discurso de la montaña o en las bienaventuranzas, y también en la catequesis moral de los apóstoles, especialmente de San Pablo. Vamos al corte y continuamos en un ratito. Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede, extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo, con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Volvemos después de estos consejos del Papa sobre un ámbito de la moral muy importante, de la ética, que es la bioética.
Y te estaba contando cómo efectivamente la nueva ley, la ley de Cristo, esa ley divino natural, nos viene dada, por un lado, en las enseñanzas del Señor, especialmente el discurso de la montaña, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, y también en las enseñanzas o en la catequesis moral de los apóstoles. Todo esto puede resumirse en la ley del amor, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En su iglesia, que en la iglesia de Jesucristo, tenemos el privilegio de la misión magisterial. El magisterio, que es esa función de enseñar que recibió la iglesia de Cristo, justamente también nos interpreta y nos explica qué es la ley natural y cómo tenemos que vivirla. Cambiando de tema, las leyes civiles. Entonces todos los países se gobiernan por leyes civiles. Las leyes civiles son disposiciones o normativas emanadas por la autoridad estatal. Habitualmente es un órgano legislativo, un congreso. Muchas veces promulgan y explicitan concretamente exigencias de la moral natural, porque las leyes civiles prohíben matar, prohíben estafar, prohíben un secuestro, ¿no? Bien, entonces estas leyes civiles deben garantizar la paz y la seguridad, deben garantizar la libertad, la justicia, debe tutelar los derechos de los ciudadanos, también la moralidad pública, y es justo que los ciudadanos cumplan las leyes. Las leyes están para ser cumplidas, las leyes justas también, ¿no? Es una grave obligación que dependerá de la mayor o menor importancia que tiene el contenido de la ley, evidentemente, ¿no? Pero bueno, no todas las leyes son justas. Existen leyes, tristemente, no debería ser así, pero hay leyes que son injustas, ¿no? Por ejemplo, leyes que prohíben hacer algo que para los ciudadanos es moralmente obligatorio, o que mandan a hacer algo que no puede hacerse sin cometer un error, una culpa, un pecado moral, o leyes que lesionan positivamente o privan de la debida tutela de los bienes que pertenecen al bien común, ¿no? La vida, la justicia, los derechos fundamentales de la persona, el matrimonio, la familia. Esta placa, muy interesante, ¿no? Temas que en su momento fueron legales, o sea, las leyes lo amparaban y sin embargo inmorales. El esclavismo fue legal, el feudalismo fue legal, el colonialismo fue legal, el fascismo, el apartheid, las dictaduras, ¿no? Entonces, no todo lo que es legal, o sea, no toda ley es justa. También son injustas las que no son promulgadas legítimamente, o las que no distribuyen de modo equitativo y proporcionado entre los ciudadanos las cargas o los beneficios. Entonces, las leyes injustas no obligan en conciencia. Al contrario, existe la obligación moral de no cumplir esas disposiciones, sobre todo si son injustas por razones indicadas en el número 1 y 2, ¿no? Y también hay obligación de manifestar el propio desacuerdo y de tratar de cambiarlas cuando sea posible, al menos de reducir sus efectos negativos. A veces habrá que recurrir a la objeción de conciencia, justamente porque aquello va contra mi conciencia, ¿no? Algo que realizan, por ejemplo, los médicos que defienden la vida, ¿no? y quieren obligarlos a realizar un aborto. Eso va directamente contra su conciencia. Bueno, existen leyes también eclesiásticas, ¿no? Y existen los llamados mandamientos de la Iglesia. Bueno, la Iglesia, además de ese poder de magisterio que decíamos, que es ese poder de enseñar, también la Iglesia tiene todos los medios para cumplir su fin sobrenatural, que es la salvación de las almas, y por eso también tiene esa potestad de gobernar, o esa potestad legislativa, la potestad de generar leyes o normas, sobre todo el Romano Pontífice, para toda la Iglesia universal, y los obispos diocesanos para su jurisdicción. La mayor parte está en el Código de Derecho Canónico, pero hay otras muchas que no están
en el Código de Derecho Canónico muchas otras leyes, ¿no? Muchos otros mandamientos, orientaciones. Digamos, el Código es justamente una ley que recoge digamos, la defensa de derechos, también la regulación de muchos temas, desde el derecho procesal, el derecho penal, etc. Bien, entonces, antes de pasar a la siguiente, decía, código, tenemos dos códigos. Hay un código para la Iglesia Latina y un código para las iglesias orientales, ¿no? Y las leyes eclesiásticas son las que emanan de la Iglesia, ¿no? Y originan una verdadera obligación moral para el que recibe, y la gravedad dependerá de la materia, ¿no? Por ejemplo, es una ley eclesiástica el ayuno que ahora es de 1 hora antes de comulgar. Antes, desde la noche anterior, había que cumplir la ley del ayuno, la ley eclesiástica. Las leyes eclesiásticas pueden cambiar, ¿no? Bueno, y los mandamientos de la Iglesia, hay 5 que son los más importantes. Primer mandamiento de la Iglesia, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar o fiestas de precepto. Segundo, confesar los pecados mortales al menos 1 vez al año y en peligro de muerte, y se ha de comulgar estando en pecado grave. Tercero, comulgar al menos 1 vez al año por Pascua de Resurrección. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne los días establecidos por la Iglesia, que son el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, y en muchos países todos los viernes del año. Y por último, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Bueno, hemos hablado así de las leyes en general de un modo muy veloz, muy veloz. Busquen en el catecismo también si quieren profundizar y leer las cosas más despacio. Hablemos ahora de la conciencia. ¿Qué dice el catecismo justamente sobre la conciencia? Nos dice que la conciencia moral es un juicio, o sea, una decisión, una conclusión de la inteligencia, un juicio de la razón por el que la persona reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho, ¿no? O sea, se presenta, esto está bien o está mal, ¿no? Entonces saca un juicio. La conciencia es la inteligencia en cuanto tiene que ver la moralidad de una actuación, ¿no? Entonces, la conciencia formula la obligación moral a la luz de la ley natural, y esa obligación de hacerlo lo que el hombre, mediante el acto de su conciencia, conoce como un bien que le es señalado aquí y ahora. Entonces, a veces hay dudas de conciencia, ya veremos. La conciencia no está siempre clara. Incluso la conciencia puede estar mal formada. Incluso uno puede decir en conciencia absolutamente equivocado, ¿no? Erróneamente. Es una norma próxima de moralidad, porque nosotros tenemos que decidir acorde a nuestra conciencia. Pero no es la única norma, porque hay una norma superior a la conciencia, que es justamente la ley moral natural, la ley de Dios. Entonces, justamente la conciencia tiene que conocer la ley de Dios, tiene que conocer lo que Dios ha dispuesto y después decidir, ¿no? Pero siempre hay que decidir acorde a la conciencia. Por eso la conciencia hay que formarla para que sepa bien qué es lo que Dios ha designado en esa cuestión, qué es lo que está bien o mal objetivamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, cuando la persona juzga con seguridad, después de haber examinado el problema con todos los medios a su disposición, no existe una instancia ulterior. Por eso es la regla última de conciencia. Te decía, clasificación de conciencia. La conciencia puede ser recta o verdadera. Es recta o verdadera cuando juzga con verdad la cualidad moral del acto. O sea, cuando efectivamente dijo, bueno, robar está mal, ¿no? Y yo me doy cuenta, decido y bueno, es correcto mi juicio, porque efectivamente robar está mal, ¿no? Es errónea, en cambio, cuando no alcanza la verdad, estimando como buena una acción que en realidad es mala. Te decía, estoy convencido que secuestrar a alguien o vengarme, o que la venganza o la mentira es buena. No. Estamos ante un error. Ese error puede ser por ignorancia. Esa ignorancia puede ser invencible, por lo tanto inculpable. Por ejemplo, aquel joven que yo te decía el ejemplo, nació en Sicilia en una familia mafiosa que siempre estuvo acostumbrado a que la venganza era honrar
a la familia y por eso había que vengarse. Bueno, quizás tenga una conciencia errónea, fruto de una ignorancia invencible y por lo tanto entonces no es culpable. Pero hay mucha ignorancia que es vencible, ¿eh? O sea, un cirujano no puede decir, tenía que sacar todos los elementos de dentro del enfermo, el bisturí, la gasa, pero yo no sabía. O sea, hay cierta ignorancia, digamos, que es responsable, porque uno tiene la obligación de saber, ¿eh? Y por eso es culpable, ¿eh? Es culpable porque tenía la obligación de saber. Bien. La conciencia culpablemente errónea no excusa de pecado, aún incluso puede agravar el pecado. ¿Cuándo la conciencia es cierta? La conciencia cierta es cuando uno está convencido, cuando está firme, hace un juicio firme. Ahora, esa firmeza, esa certeza, no va de la mano siempre de la verdad. Puede ser una conciencia cierta, verdadera, pero puede ser una conciencia cierta, errónea. O sea, lo cierto va, digamos, se opone a lo que es dudoso. No, yo estoy convencido que esto es así. Pero puede estar equivocado, ¿no? Distinto al que duda. El que duda no sabe si está bien o está mal, ¿no? Existe la conciencia probable, cuando juzga con el convencimiento de que existe una cierta probabilidad de equivocación, pero que es menor que la posibilidad de acertar. Y es dudosa, te decía, cuando la probabilidad de equivocarse se supone igual o mayor que la de acertar, ¿no? Entonces, hemos dicho, no podemos obrar con conciencia dudosa. Hay que salir de la duda siempre. Se consulta, se pregunta, se estudia, pero uno sale de la duda y después, cuando ya tiene una conciencia cierta, actúa. Y para ir terminando, la importancia de la formación de la conciencia. Evidentemente, los niños comienzan a formar su conciencia con las enseñanzas de sus padres, que le dicen, bueno, esta es tenés la obligación de hacer las tareas, vos no tenés que mentir, tenés que decir siempre la verdad, tenés que ayudar a tu hermano, tenés que hacer esto. Entonces, poco a poco se va formando la conciencia desde niño, ¿no? Desde niño. Y cuando uno va siendo mayor, también tiene que ir justamente adaptando esa conciencia, ese conocimiento ético a las circunstancias que uno vive. O sea, uno no se puede quedar con la ética infantil cuando ya uno es un profesional. Tiene que conocer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ética o la moral profesional y muchas otras cuestiones que de chico a uno no se le presentaban, ¿no? Bien, entonces, nos dice el catecismo, muy necesario formar la conciencia. Y para formar una conciencia recta es necesario instruir la inteligencia en el conocimiento de la verdad, para lo cual el cristiano cuenta con la ayuda del magisterio, ya lo decíamos, en la enseñanza de la Iglesia, y educar la voluntad y la afectividad mediante prácticas de la virtud, ¿no? Es una tarea para toda la vida, porque siempre se van presentando situaciones o problemas nuevos, ¿no? Entonces, es necesario para formar la conciencia una actitud de humildad. Si uno piensa que lo sabe todo, que no tiene nada que aprender, una humildad que se adquiere también viviendo la sinceridad con uno mismo, la sinceridad ante Dios, la sinceridad en el acompañamiento espiritual para que nos orienten, para que nos ayuden. Y justamente la conciencia también es la que sabe aplicar la epiqueia. La epiqueia es la aplicación de la ley a un caso concreto, ¿no? Es la interpretación moderada y prudente de la ley. La ley en principio siempre es general, pero después está la aplicación al caso concreto. Entonces hay que aplicar la epiqueia para ese caso, cómo aplicamos la ley justamente, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo. Las autoridades de policía establecen que solo se puede entrar y salir de la zona internacional de un aeropuerto por las puertas destinadas, ¿no? A esto se refiere el comportamiento ordinario, pero es claro que en el caso de un terremoto que destruye los accesos e impide usar estas puertas, las personas tendrán que salir por donde puedan, ¿no? Entonces es la aplicación de la ley al caso particular, ¿no? Bien, y por último decimos que
las disposiciones de la autoridad expresadas de forma general, como te decía, se refieren al comportamiento ordinario y no a circunstancias excepcionales que nadie puede prever. O sea, la ley está hecha para lo general, no se dictan leyes para lo particular. Lo particular después habrá que decidir, e incluso en caso de duda, y habrá un tribunal que diga, o un juez, ¿no?, cómo se ha obrado. Te leo esta placa. ¿Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz? Porque efectivamente lo que tenemos que hacer es obrar con conciencia recta, o sea, acertada, verdadera, veraz. Entonces, se forma con la educación, con la palabra de Dios y las enseñanzas de las diferentes iglesias, personas prudentes, la oración, el examen de conciencia, consultando, preguntando, saliendo de las dudas. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro primer tema de teología moral. Como siempre, el catecismo es nuestra bibliografía esencial, ¿no? Y de Juan Pablo II les recomiendo especialmente la encíclica Veritatis Splendor para el tema de hoy y para los que vienen. Y me despido dándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.